Le damos una cordial bienvenida a este programa especial. Hoy hemos preparado un tema que va a bendecir su vida. Sanidad, milagros, prodigios y maravillas podemos esperar que el Espíritu Santo hará allí donde usted se encuentre. Si tiene preguntas, si tiene comentarios, por favor déjelo allí en el box que aparece para el efecto. Siéntese, prepare sus notas, abra la Biblia si la tiene a la mano y disfrute de la presencia de Dios. A nuestro día, nosotros venimos de culturas católicas, venimos de ser pueblos conquistados y colonizados. La palabra bendición está íntimamente ligado a nuestra cultura, a nuestra educación religiosa, no solo como guatemaltecos, sino como centroamericanos. Pues bien, se habla de bendición. En el catolicismo se utilizan medios de gracia como el agua bendita, y ha sido parte, los que fueron parte del agua bendita utilizan en el medio cristiano protestante, utilizan como la sal, como el aceite, utilizan el agua, etcétera. Pues bien, yo voy a basar toda esta enseñanza, va ligada en la construcción acerca de la elevación de las almas para entender qué es bendíceme. Y para poder entender qué es bendíceme, primero hay dos palabras en hebreo que no aparecen tal como nosotros la conocemos. Por ejemplo, nosotros hablamos de la palabra bendición y maldición, pero en el hebreo no aparece así. El problema es la traducción del griego o del hebreo al español o al castellano se pierde. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen: es que a mí me maldijeron en tal lugar. Otra persona dice: yo entiendo qué es la bendición, pero la palabra bendición como tal, como la palabra beraká o barak o beraká, tiene otro sentido, y los antiguos sabios así enseñan. Por ejemplo, la palabra bendición a partir de esta administración es injerto. Una de las mejores explicaciones pensantes en la elevación y la construcción de la vida espiritual es el injerto. Explico. Nosotros decimos: quiero que me bendiga. Bueno, usamos medios de gracia, sal, agua, aceite, lo que sea. Está bien, está bien. Pero usted ve que en la construcción de nuestro patriarca Jacob, él entra, ya voy a entrar con la construcción, él entra con el traspié de un engaño cuando entra a la casa de su padre Isaac, aún ya ciego, utilizando las ropas de su hermano para poder pedir vamos a llamarle la primogenitura o la bendición del primogénito. Pero en el 32 ya grande, con prole, con muchas cosas en la vida, le reclama al ángel y le dice: bendíceme. Entonces la pregunta sería: entonces, ¿por qué pide bendición si ya el padre lo había bendecido? Entonces hay explicación para ello. Para empezar, la palabra bendición es injerto. Por ejemplo, la palabra maldición no aparece como tal. La primera locución que aparece de maldición es cuando en Génesis capítulo 3 dice maldita, hablando de la serpiente. En las traducciones dice: y maldita será sobre las bestias del campo. La palabra maldita no aparece literal en el hebreo. Utiliza la palabra arar. La palabra arar en hebreo es divorcio. Hay varios sinónimos: es divorcio, enemistad, separación, aislamiento total. Hay una segunda acepción en hebreo que puede definir esta participación. Por ejemplo, cuando dijo Isaac: si entro a la casa de mi padre, dijo, y él se da cuenta que yo uso la ropa de Esaú, no vaya a ser que él me maldiga. Entonces, en la locución y la construcción del hebreo tampoco es me maldiga. Ahí utiliza una forma verbálica en hebreo que es kelalá. Entonces solamente hay dos. Hay arar, que es la palabra cuando el Señor le dijo, por ejemplo, a Adán: el día que pruebes del árbol del bien y del mal, ese día morirás. Sí, pero ahí usa un verbo, y el verbo es arar.
Arar es te separas totalmente tú de mí, yo no. Porque aún en pecado Adán, Dios, ¿dónde estás? O sea, él nunca se aisló. Entonces el texto dice, el día que te introduzcas bajo la sombra del aula de las cátedras que no quiero que reciba, la suministración que no quiero que recibas, ese día te separas tú de mí. Por eso el hombre se escondió. Entonces el verbo ahí es arar, es eternalmente separado. Pues bien, ¿se acuerdan ustedes cuando Pablo hace una locución en la carta a los Gálatas y dice, ¿se acuerdan aquel pasaje cuando dijo, maldito aquel que muriere colgado en el madero? Que hay un puente teológico entre Gálatas y Deuteronomio cuando se habla de que el que muere en el madero es un maldito. Bueno, pues bien, la traducción pésima de la 60, que es la que tenemos, tampoco utiliza maldito. No aparece así. Porque, por ejemplo, si para alguien dice, es que Cristo se hizo maldición por mí. No, eso está mal dicho. No es esa locución en el texto sagrado, sino que lo que se usa es la palabra kelalá. Pero es Cristo, la palabra kelalá en hebreo es gloria disminuida. Por ejemplo, si la gente te difama a ti, la gente te critica, ¿qué te quitan? ¿Carro? ¿Moto? ¿Qué te quitan? Nada. Solo que tu honra se disminuye. Entonces, bueno, a Cristo no le quitaron nada. Él nunca fue maldito. Él es bendito por toda la eternidad. Pues bien, pero Cristo en la cruz tuvo una gloria disminuida. Por eso usa el verbo kelalá. En el caso de nosotros igual, la gente puede decir miles de cosas contra ti o contra mí. Pues bien, está bien. Se cerrarán puertas, no hay problema. Lo único que están haciendo es quitándote gloria o reduciendo tu gloria, reduciendo tu autoridad, reduciéndote, difamándote. Pues bien, eso es kelalá. ¿Por qué tengo que explicar eso para entender lo que es bendición? Y la bendición es el injerto. Hablemos del injerto por un momento para entender esto, queridos hermanos. Por ejemplo, hay un árbol de una manzana que sabe mal y yo quiero que la manzana sea dulce. ¿Qué hay que hacer? Injertar. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Se corta la yemita, le dicen, ¿verdad? Se corta, se hace. ¿Cuántos saben de los injertos aquí? Sí, ¿verdad? Se corta, se pega y se espera que la savia, que haya una transmisión de los elementos para que el nuevo fruto cambie. Por eso es que aunque el texto dice que Cristo es el árbol de la vida o es la vid verdadera, ¿nosotros qué somos? Somos ramas secas, ramas que de fondo damos mal fruto. Pues bien, entonces nosotros somos injertados, según Pablo, ¿en quién? En la vid verdadera. Por eso es que voy explicando, a través de ser injertado en Cristo, no dice el texto, por ejemplo, dice, y los que son de Cristo, como dijo Pablo en la carta a los Corintios, y los que son de Cristo son nueva. Sí, pero vamos a Gálatas. En el capítulo de Gálatas, capítulo 5 dice, pero los que son de Cristo han crucificado. Pues bien, si nos paramos, si fuera yo un pentecostal energizante, diría, ¿cuántos están en Cristo? Y la gente gritaría. Sí, pero Pablo nunca habló de eso. Pablo dijo, entonces sería, ¿cuántos se han injertado en él y él en ustedes? Entonces cambia. Porque dice el texto, dice, el que está en él, no en el culto. Es que yo soy pastor, no, tampoco habla de pastor. No es que yo soy diácono, no. El que está porque Cristo es el logos, es la palabra encarnada. Entonces, si yo estoy en él y él en mí, entonces yo soy nueva. Gálatas. El que está, ¿cómo vencemos los problemas, pecados, todas esas situaciones? Dice, porque los que son ¿qué está diciendo? Los que están injertados en él han crucificado la carne con sus deseos. El conflicto que tenemos hoy es que el cristianismo actual no sabe qué es estar injertado. Voy al culto, qué aburrido, de misa al culto y de culto a misa. No salimos de eso. Vidas vacías, simples. ¿Por qué vivimos tan marchitos? Si dice el texto en el Salmo primero, será como el árbol, dice,
medita, pero ¿cómo entra la introducción? El que medita en la palabra será como el árbol, dará fruto. Y todos los elementos que están ahí y concatenado a la explicación del texto de Jeremías cuando dice: y venido el tiempo del dolor, del calor, del verano, no se seca, no se marchita. Pues bien, ¿por qué nos marchitamos hoy? Se hacen eventos, se hacen grandes inversiones de conciertos, predicadores y todo. Viernes, sábado, domingo, el lunes la gente caída, desarmada, como que sí pasó algo, pero algo no pegó en mí. Pues bien, no estamos injertados. El tema de la injerción en Cristo es un tema revelador. Por eso es que la bendición, más allá de la bendición emitida, que es bueno, es válida, se emite, sí. Pero hoy vamos a entrar en este espíritu de la palabra, que es la bendición a partir de ser injertados. Entrando por ahí, vamos a leer así. Son muchos pasajes, pero yo les voy a apoyar a la lectura. Por ejemplo, hablemos un poquitito acerca del camino, porque la petición de Jacob era: bendíceme. Pues bien, veamos un poquitito cómo es el proceso de Jacob para llegar a su bendición, a la de él. Bueno, vamos a algunos textos, rapidito todos. Por ejemplo, en el 22, viene doña Rebeca, queda embarazada. Tiene digamos que tiene gemelos en el útero. ¿Qué ocurre en el útero? Hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? ¿Quién corona rápido para nacer? Porque el que nazca primero, en ley sería cambiémosle primogénito, sería el dueño de todo lo que está en propiedad del padre, y es el responsable de mantener a todos. Pero hablemos de la primogenitura. Es verdad que hay un texto que dice: bendito el varón que abriere el útero de la madre. Es cierto. En parte hay razón y en parte no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aunque la bendición está descrita en el 22, dice que ella fue con el ginecólogo, que era el profeta. Al final del 22 dice: y fue a consultar. Y la palabra consultar es ir con el ginecólogo, que era el profeta, para discernirle qué había adentro. En el 23 le dijo, ¿qué le dijo? 2 naciones. Ya hay 2 naciones adentro. Ya hay naciones adentro. Vean, naciones, pueblos, ya los pueblos están divididos. Siga. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Entonces la pregunta es: ¿quién fue el primogénito? Pues jamás fue Esaú. Esaú nunca fue el primogénito. ¿Por qué no fue el primogénito? Porque el texto dice habrá un pueblo que será más fuerte que el otro. Entonces, ¿quién es el fuerte? Es Esaú. El texto dice, por ejemplo, de Esaú, 2 veces el hebreo dice que era hombre. Esaú era hombre, cazador. Usa 2 veces hombre. Pero de Jacob no dice que era hombre. Dice que era cazador, y dice: y Jacob se mantenía en las casas, en las tiendas. Entonces, según los sabios, estar en las tiendas significa que era letrado y estudiante en la Torah dentro de las casas. En el caso de Jacob, no era como Esaú. Pues bien, entonces el fuerte era Esaú. ¿Y el débil quién es? Siempre cuando Dios se empieza a hacer algo en el hombre y la mujer, usa lo débil, usa los débiles. Y aquí hay un sentido para usted. Por eso dice: y el pueblo será fuerte, el otro será débil. Y luego dice: y el mayor servirá al menor. Entonces, ¿quién nace primero? Esaú. Entonces, si él es el mayor, aunque sea por 2 micras de segundo, ¿quién es el mayor? Esaú. Entonces el mayor tiene que ayudar ¿a quién? Al menor. Ahora, vamos a entrar ahí. Pero ¿por qué había una lucha? Miren, queridos hermanos, esa es la lucha de todos. Por tener dinero, tener plata, tener un ministerio grande, por tratar de brillar. Hacemos cosas, hacemos todo. Es más, somos tan así. Descuidamos la salud, el matrimonio, la vida, los hijos, todo con tal de alcanzar lo que nos hemos propuesto, aunque Dios no esté en medio. Esta es la lucha del útero.
La lucha del útero es un engaño, es un engaño, no se ve. Ella tenía un conflicto, es que no se ve, sí es cierto, no, hay una lucha. Y tú tienes una lucha. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos peleado, hemos arriesgado la misma vida del matrimonio? Hemos arriesgado todo. ¿Y qué tenemos? Al final, ¿qué logramos? ¿Qué queda? ¿No es mejor hacer las cosas con el soplo del Señor, en su tiempo y en su espacio, que no pondrás en riesgo a nada ni a nadie? Por ejemplo, yo conozco pastores que llevan 30 años orando por un despertamiento, pero ya los riñones ya no les alcanzan. Ya no. No, yo los conozco, sí, ya no les alcanza. Han descuidado su salud, su matrimonio, sus hijos. Cuando llega el avivamiento, ya no están listos. Por ejemplo, la mujer, cuando llegan los momentos, 38 semanas lista, antes de dar a luz, ya el esposo ya está en alerta máxima, ya no se duerme. Que estar pendiente porque van a nacer un bebé. Pues bien, al nacer el bebé hay que desvelarse. Pero si no hay salud y no hay energía, ¿quién va a cuidar a ese bebé? Una cosa es el cuido antes de que nazca, otra cosa es cuando está pariendo. Y a partir de ahí es otra descarga de energía que tiene que haber. Pero nosotros nos preparamos para antes de que dé a luz, no cuando está dando a luz, ya no hay fuerzas. Y Satán siempre está pendiente, no en la transitoriedad de los 38 semanas. No, Satán está pendiente del momento que nazca el hijo varón que el Señor quiere manifestar en la tierra, para echarlo a perder. Por eso tu salud debe tener dos posiciones: mental, espiritual y emocional. No solamente es posicionarte desde el punto de vista, oremos, entiéndase, arar, trabajar, ayunar, clamar. Todas las disciplinas espirituales son orar, ayunar, hasta esas son siembras. ¿Y cuando llega la cosecha? ¿Quiénes fueron los más importantes de las 6 contrataciones? ¿La de las 6, la de las 9, la de las 12, la de las 3 o de las 5? ¿Cuál fue la contratación perfecta del Padre? La de las 5, de hora 11ª, la 11ª. Era de 5 a 6. ¿Por qué? Porque era la hora de la cosecha. Esa hora valía el esfuerzo desde las 6 de la mañana. Y alegaron los del principio, sí, pero estos eran los de la cosecha. Es que es otro pensamiento. Denle un aplauso al rey. Ahora, entonces usted ve la lucha del vientre, y en la lucha del vientre está la trampa. Y así somos. Por eso Jacob, ¿cómo le llaman? ¿Cómo dicen? Regularmente dice Jacob es el tramposo, ¿verdad? Pero es que no fue tramposo. Es que realmente no. Porque el nombre, cuando el padre le pone Jacob a él, no era por tramposo. No, la trampa fue después. Sí, pero la trampa fue otra cosa. Lo que quiere decir es, si tú insistes, amado, andar en la carne, no hablo en pecados. Te habla alguien que ha hecho cosas sin él. Una cosa es, si Jesús está pintando esa pared, ¿qué hay que hacer? ¿Adorarle, cantarle, chiflarle, o me pongo a pintar con él? Bueno, ese es el tema. Una cosa es trabajar con Dios, otra trabajar para Dios, que no es lo mismo. Y si tú insistes en luchar en tus fuerzas, te vas a desgastar. Ahora usted ve aquí que nace. Bueno, me voy a ir rapidito. Al nacer, inmediatamente interpretan que Esaú es el fuerte, el poderoso, y tiene pelo. El lampiño era don Jacob. Y bueno, la mirada será sobre el primer niño. Póngame atención aquí. Pero cuando va a nacer, hay un milagro. ¿Cuál es? ¿Quién nace primero? Esaú. Esaú nace primero. Coronó, sal. Estaban las comadronas, los gritos, nace el primero. Pero venía una manita por ahí. Se agarró del carcañal de quién? Del fuerte. Porque Israel es débil. Oiga, por eso Israel, el que hoy vemos, no es el que Dios está tratando. La fuerza de Israel hoy puede ser políticas, pero vienen días en que Israel, Dios va a mover su dedo sobre ellos, porque es el débil. Se agarra, mira pues, se agarra de la mano de quién? Se agarró del carcañal de quién? Del fuerte, para poder salir de dónde? Del útero, para salir, para vivir.
¿Por qué? Porque ya no había contracciones en quién. En ella no había contracción. O aprovechaba la contracción que había y se agarraba del carcañal, si no, no nace. Miren, queridos hermanos, quiero enfocarme un minuto en nuestro querido hermano Esaú. Esaú representa o es un espíritu fuerte, noble. Por ejemplo, cuando hablamos del sinergismo de los injertos, tú en la vida, para poder salir del hoyo donde estás, te tienes que agarrar de un carcañal llamado Esaú. Por eso muchos hermanos y hermanas, para poder salir adelante, se han agarrado del carcañal de los pastores y apóstoles. Cuando alguien dice: a mí Dios me ayudó, mentira. A mí Dios me sacó, no le creo. Es que Dios a mí, no le creo. Necesitamos de un pie fuerte que nos saque del hoyo donde estamos. Y el problema es que cuando hablamos de la bendición, nosotros pensamos que la bendición es la cabeza. No. Cuando yo quiero injertarme en alguien, empiezo en los pies del servicio. Por eso es que el injerto es al revés. Cuando yo quiero entender el espíritu y el espíritu del ministerio, del ángel del ministerio, arranco a través del carcañal de él. No sale uno adelante, es mentira. Por eso Jacob, si no se agarra del pie, se muere en el útero. Ahí se muere, termina la historia. Se tenía que agarrar él. O sea, él nació porque la manita agarró el pie. Ahora la pregunta es: ¿y quién quiere empezar por ahí? Si todos queremos gloria, el aplauso, la majestad, queremos la carne, queremos. Pero ¿por dónde empieza uno? ¿Dónde deberíamos de empezar, amados? Si tú quieres injertarte al ministerio de los apóstoles, entender por qué y el para qué, no saldrás adelante hasta que no te agarres del carcañal de ellos. Porque Esaú fue la salvación de Isaac, de Jacob, fue la salvación de Jacob. Si no está el carcañal, no sale. Pero ¿quién quiere tocar los pies de otro? ¿Quién nos toca? No, yo quiero mi discipulado, mi Biblia, una pantalla tan linda como esa. No, espérate. No, espérate. Empecemos limpiando inodoros. Empecemos limpiando los zapatos. Por ejemplo, yo a mi pastor le lustré los zapatos muchas veces. Y yo le pregunto a los más cercanos al apóstol: ¿cuándo le han lustrado los zapatos a él? Dirá: esa es una falta de respeto. No, espérate. Yo estoy ahorita yo estoy en otro lugar. Yo estoy en la punta del monte, no estoy abajo en Antigua. Por ejemplo, mire pues, ¿por qué Moisés escoge a Josué como su, digamos, sucesor? Sí, pero ¿por qué lo escoge? Elementos fáciles. El nombre original de Josué no era Josué, era Oseas. En hebreo se dice Oshea. Pero dice el texto que él y Caleb tenían un espíritu diferente. Explico. Antes de la prueba de los 40 días de la peregrinación en la tierra de Canaán, los 40 días, dice que Moisés le cambió el nombre a Oseas y le agregó una yud, una comita. En hebreo es una yud, una comita. Y le puso Yehoshea. Significa que el mentor puede afectar el nombre agregándole una yud, que es parte de la letra del tetragramatón de Dios, la yud, hei, vav, hei. Y a partir de ahí, Moisés, cuando le cambia el nombre a Oseas y le agrega una yud, ya no se llama ahora Josué. Claro, en el siglo XV ya hubo modificación del cambio de letras, ahora es J. Por ejemplo, Jesús es Jesús en griego, siglo I, vamos 100 años antes. ¿Pero qué significa esto? Que Moisés le salvó la vida al discípulo, al que estaba mentoreando. ¿Pero por qué? Entonces yo dije: ¿por qué Josué se vuelve sucesor de Moisés? Porque le cambió no solo el nombre, sino que Josué fue injertado al ministerio de ¿quién?
de Moisés. Miren conmigo un pasaje, por favor, para ubicarlos en todo. Estamos armando todo esto. Miren conmigo 24:13 de Éxodo. Creo que lo pueden poner, ¿verdad? 24:13. Si usted me regala el 24:13, aquí hay un texto que quiero leerles a ustedes en hebreo. Se levantó, lean conmigo, por favor. Se levantó don Moy. Sí, pero este es el problema de leer las 60, es el problema de las Biblias dinámicas que tenemos. Hay que ir al hebreo. Mire pues, este texto no dice así. Hablemos un poquitito de la reconstrucción jerárquica que hizo Moisés. Vamos, según el texto dice que en máxima de autoridad era Moisés. ¿Quién iba abajo? Aarón. Estaba Aarón. Probablemente estaba Eleazar, estaba Ur. Bueno, abajo habían 70 ancianos. Miren que simple, habían 70 ancianos. Y si usted lee el capítulo 24 y luego el 23 y el 25, no mencionan a Josué. Si Josué no existe. Es que realmente Josué no existe. Los que tenían el mandato eran los 70 ancianos, María, Aarón, Ur, Moisés a la cabeza, y Josué no aparece. ¿Pero por qué aparece aquí? Ahora se lo explico. Porque la palabra aquí dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte. ¿Cuántos días ayunó? Digamos, pensemos en el ayuno de Moisés. ¿Cuántos días fueron? Bueno, pero ¿y Josué no ayunó? Todo el mundo habla del ayuno de don Moy. Si Josué también se los echó. No, es que no. Aquí está el texto. Es que él subió. Esta palabra servidor en griego es diaconía, de servir, pero en hebreo no es sharat. Y sharat en hebreo es como servilismo, pero tiene un efecto diferente. Es que nosotros, cuando yo digo sirviente, pensamos choleros, pues están muy afectados en el idioma, pero hay que aclararlo, no es eso. Mire pues. La palabra que se usa es ser elegible. Para ser elegible. Otra vez, ser elegible o para ser elegible. Ejemplo, Moisés no escoge a Josué. Nunca lo escogió. Es como uno al dedazo. Usted y amén. No. No, como los diáconos de Hechos 6. Hechos 5, 6, ¿verdad? ¿Mande? Sí, al dedazo. ¿A quién? A Felipe, Esteban. No. Josué no. Es que estoy hablando de lo que está por venir al ministerio que tenemos. Al ministerio Rey Antigua. Y a todos los que estamos en derredor. Tiene que haber una revelación del injerto. No es solamente el templo, el culto. No, hay una conexión que tiene que ver entre su espíritu y el espíritu del mentor que usted tiene. Si usted no logra calcar eso, va a pasar de noche hoy. Por ejemplo, aquí Josué se hizo elegible de Moisés. En otro sentido, ¿quién se declaró servidor de don Moisés? Moisés no tenía nada que ver. Como por ejemplo Eliseo. Cuando pasa Elías y aquel estaba con los tractores y tira el manto, ¿qué hizo Eliseo? Vamos, lenguaje parabólico. Ese es el lenguaje parabólico de los profetas. Te tiro algo para que lo agarres. Son marcas, es que son enclaves. ¿Qué son enclaves? Por ejemplo, tiro el manto. El manto no se tira para que se quede ahí. ¿El manto qué es? Vamos, traducir. Exactamente, a ver qué pasa. Entonces, tira el manto y aquel estaba con el caterpillar. Lo que hizo es tira el caterpillar, agarra el manto. Él ya sabía. Pero ¿quién era Eliseo? Eliseo tenía más de 45 años cuando es llamado. Pertenecía a los grupos de las escuelas de los profetas. Era casado, tenía familia. O sea, él no solo dejó padre y madre, él dejó muchas cosas más. Pero el punto es, dice: dejo a mi padre, a mi madre, los beso, y te sigo. ¿Qué le dice Elías? ¿Qué le dijo Elías? ¿A mí qué me importa? Eso le respondió: ¿a mí qué me interesa eso? Voy al tema. Nosotros, por ejemplo, no voy al culto porque no me invitan. No estoy en alabanza con el pastor porque no me toma en cuenta. No estoy con los niños porque no me pelan. No vengo aquí porque es que a mí, mire, cierto pastor, si usted
¿A usted lo invitó? A mí no. El pastor tiene preferencias. Él busca los macoyudos de la iglesia. Permítame. Vea esto. Vea esto. ¿Por qué para andar haciendo burradas no pidió permiso o carta de invitación? ¿Por qué para andar adulterando no pidió carta de invitación? Y aquí se pone los moños. ¿Aló? ¿Llegó o no llegó? Nosotros así somos, es que así somos. Es que a mí no me invitan. Y si no me invitan no voy. Mire, regálese. Vamos. Mire, a ver. ¿Cristo es nuestro diezmo o es nuestra ofrenda? Es nuestra ofrenda. Explico. Porque el diezmo tiene límite. ¿Qué debería ser mayor, la ofrenda o el diezmo? El diezmo, ¿no? Si el diezmo es civil, hay que hacerlo, ya está. No le demos tanto vuelta. ¿Sabe dónde está el secreto? En la ofrenda. Por ejemplo, Cristo nunca fue nuestro diezmo del Padre a nosotros, porque Él se ofrendó totalmente. Todo, Él se ofrendó, Él es nuestra ofrenda. Pero nosotros nos sale barato porque vivimos de a diezmitos. Así vivimos, de diezmitos con la esposa. En el tiempo del marido a la esposa, puro diezmito. Del diezmito del marido a ella igual, da puro diezmitos al hijo, al culto, al templo, puro diezmito vivimos. No. Dice que Dios vio a Abel y su ofrenda. Dice, vio primero Dios a Abel y no, pero no es su ofrenda. No, está mal escrito en hebreo. En hebreo lo define así. Entonces Dios vio con agrado, le agradó el ver la ofrenda de la vida de Abel, que no era el cordero, era él, era él. No era el costal de papas que pone Caín. Caín sí estaba dando el diezmo. Caín, aquí está la cosecha, aquí está. No, espérate, no me interesa. Aquí hay buenas verduras. No. Es que aquel tiene algo que tú no tienes. No le llegas. Él no da ofrenda, Él es la ofrenda. Esa parte. Por ejemplo, Efesios. Por ejemplo, en el matrimonio, dice el texto que la mujer, ¿qué debe hacer con el marido? ¿Quién se entrega a quién? Por ejemplo, ¿quién se entrega a quién? ¿Él a ella o ella a él? Por ejemplo, ¿Cristo se entregó a la iglesia o Él se entregó por nosotros? ¿Quién se entregó para salvarnos? ¿Quién lo subieron desnudo en la cruz del Calvario? ¿Quién dio todo por nosotros? Pues bien, dice Pablo, el marido, dice así, el marido que se entregue, dice. Y si usted lee así, el marido ame y se entregue a la mujer como Cristo se entregó por la iglesia. Entonces, ¿quién se entrega? Los apóstoles se entregan a ustedes, pero ustedes solo dan el diezmo. A usted les sale barato. Miren, la baratela del cristianismo guatemalteco es dar diezmos. Es una baratela de vida. Baratela sexual, moral, anímica, tiempo, calidad de tiempo. Sáquese el diezmo en la cabeza. Eso délo de cajón. Vuélvase ofrenda. Cuando usted ve a su amado esposo, cuando usted, la esposa, levante la mano a la esposa, las esposas, mi esposa que levante la mano también. Está chateando ahí, levante la mano todos. Levante la mano todos. Las esposas, ofréndese a su esposo. A los esposos, ofrendémonos. Ofréndese. Cuando venga con sus pastores, sus autoridades, no traiga diezmos, ofréndese. Cambia el sentido, es el sentido que va cambiando. Ahora, ¿por qué estoy tocando eso? Porque aquí, esta palabra servidor, sharat es, yo quiero que me tomes en cuenta a mí. Tómame, mírame a mí. Don Moisés, mírame a mí. Es a mí. No soy el mejor. No. Seguro que no. Seguro. De hecho, se los afirmo. No soy el mejor predicador indicado para haberme parado en este púlpito hoy. No lo soy. Hay millones mejores que yo. Pero hay una gracia. ¿Hay mejores que usted o no? Acéptelo, ya está. Hay gente mejor que usted.
¿Y por qué se cree algo? Aquí hay gente que se cree algo. Usted no es nada, ni yo soy nada. Somos Adán al revés, nada. Mire qué dice aquí. No, ese es el problema que tenemos nosotros, hermanos. Mire qué dice aquí. Pero Sharat, entonces, ¿por qué Moisés le cambia el nombre a Josué? Porque encontró en Josué alguien elegible. Él se ofreció. Cuando hablamos de la bendición del ministerio, del ángel y la manifestación, tiene que haber un injerto. Yo no puedo desarrollar un ministerio, hermanos, el ministerio no es caja de cornflakes. Yo puedo vivir el ministerio a 2 metros, no, el ministerio es, por ejemplo, mire pues, pregunta un rey, Josafat y otros preguntan, ¿hay algún profeta en el que consultemos? Y dice uno, no hay, no, bebé, sí hay uno, dice. ¿Quién? Hay un tal Eliseo por ahí, y ese quién es, ni fu ni fa. ¿Y ese quién es? Oye, bueno, no sabemos mucho, pero Elías tomaba agua de las manos de él. Garantizado, que se venga para acá, dijo. Sí, con eso, voy de nuevo. Hay una locución extrabíblica que se la voy a compartir. ¿Cómo capturaron a Jesús? Escribe Poncio Pilatos. El documento está en el Vaticano, en otras librerías importantes o bibliotecas del mundo. Dice así en el reporte: y le escribo, oh César, idioma griego, excelentísimo César, te comento que estos días me ha ido así, pero crucificamos a muchos, entre esos a un revolucionario llamado Jesús de Nazaret. Pero vieras cómo me costó capturarlo. ¿Por qué? Porque a veces se hacía niño, grande, joven, viejo, costaba capturarlo. Pero uno de los del clan me lo vendió, porque todos eran igualitos, era difícil. Y para no agarrar a uno que no quería agarrar, me esperé. Veamos un poquito. Uno dice, el hermano es mi pastor. Pero a distancia, porque yo nunca conecto con él, porque no estoy injertado. Por eso es que usted ve en el tema del matrimonio, el divorcio del matrimonio empieza con una mala relación sexual y un mal problema de cama, de esposos. Ahí empieza el matrimonio, el divorcio. El tema del divorcio del matrimonio es que en el momento que son marido y mujer hay elevación y mezcla de almas de los dos. Por eso es que el ministerio al que yo quiero seguir cayendo con ustedes es, ¿por qué pues Josué se vuelve el servidor de Moisés y luego el sucesor de él? Dice el texto en Éxodo, en Deuteronomio 30, 31, 32, dice, y cuando se dice así, las 3 manos de Moisés sobre Josué, la mano derecha, el rigor, la mano izquierda de la misericordia y la boca, la declaración, se las pone sobre él y transfiere espíritu de sabiduría en la vida de Josué. Es decir, Josué, al ver a Josué, miren queridos, la gente al ver a Josué miraban a don Moisés. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del pecado? Hablemos del pecado del onanismo por un momento. Hablemos del pecado del onanismo. ¿Se acuerdan que estaba Judá, Onán, ¿Cuál era el problema? Que tenía relaciones sexuales con la mujer. Viene Dios, como no levantaba simiente, lo mata. Aparece Onán, le cae la chibolita a Onán. Vea eso. Pero vea, el problema es, Onán le dan la mujer de su hermano dice, bueno, ¿ahora qué haces? Embarázala. Ahora resulta que lo voy a embarazar y el hijo no es mío. ¿De quién es? Porque tengo que levantarle simiente a mi hermano muerto. Bueno, también Dios lo mató. Oigan pues, nuestro hermano mayor murió en la cruz y resucitó. Si voy a levantar simiente, ¿a nombre de quién? No para mí. Que no se parezcan en mí a nada. Por eso uno levanta simiente a él, para no caer en el pecado del onanismo. Vean, queridos hermanos, por eso es que Josué se vuelve el sucesor de Moisés. Ahí se injertó. El injertarse es la clave del desarrollo del ministerio.
el injertarse. Yo quiero ir cerrando. Ahí viene la bendición. Yo quiero la bendición, pero ¿qué bendición quiero? Ahí vemos a Jacob peleándola. Engaña a su padre, vea, engaña a su padre y tiene que hacer muchas cosas para tratar de pelear esa bendición que el padre le da a él. Pues bien, hasta que tú no te injertes en tu pastor, no te injertes en Cristo, tu palabra, su palabra, no hay transformación en ninguno de nosotros. Lo que está por venir es una generación de nuevos ministerios. Yo voy al punto. Los ministerios que se van a generar en medio de nosotros deben de ser por punto de ser injertados. Tienen una injerción en medio, espíritu, alma. Hay una conexión. No es la prédica. Nos conectamos, hay una vinculación a fondo, alma se conecta. Porque, por ejemplo, cuando hablaban mal de Don Moy, que dijeron es que la tierra es buena, sí, pero hay gigante, y los 10 espías hablaron pestes. ¿De quién? No solo de Dios, de Moisés, y lo pusieron en vergüenza delante de todos. ¿Quién salió a defenderlo? Josué dijo, no, cállense la boca. Dios dijo, y por Dios, por Moisés. Como decían también de Gedeón, por Jehová y por Gedeón. O sea, siempre es por y por. El que tenga, el que se logre injertar es bendito. Injértate en Cristo, en la palabra. Injértate en tu mentor, en tu pastor. Injértate. Y yo quiero cerrar esto para que me lo logren entender un poquito más. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, cuando hablamos de ser injertados? Dice así. Vean esto. Dice así. Josué, servidor de Moisés. Josué vivió 110 años. Y en los 110 años dice así, se repite el texto en la Torah. Dice, Josué, repita conmigo, Josué, servidor. Nunca dice de Dios. Voy a corregir eso un poquito. Le presento al siervo de Dios. No, espérate. Ahí va la arrogancia. Ahí está cuando nuestra alma no ha sido elevada. El ángel me dijo que aquí habían almas que me iban a entender el mensaje hoy y otras iban a pasar de noche. No, sí, de veras. No, de veras. Oigan. Toda la vida de Josué así vivió. ¿Siervo de quién era? Nunca de Dios. Y dice así en el capítulo 1, al final dice, y el día que murió Josué, ese día, dijeron en Israel, y murió Josué, siervo de Dios. Es decir, todos los que están injertados en la savia de los ministros no son siervos de Dios. Son siervos, ¿entienden el espíritu que estoy hablando? Son siervos injertados en su mentor y a él se debe. Claro, somos siervos de Dios, por supuesto, pero honra al que merece honra. ¿Me entienden? Porque después yo me levanto y digo, yo voy a hacer mi iglesia aquí porque yo soy, no, y estás perdido, hermano. Te estás deschavetado de una vez. ¿Me explico? Entonces me decía el Eterno que el padre espiritual suyo partió y usted le sirvió, pero usted se agarró del carcañal de él y por eso usted salió. Ahora me decía a mí el ángel, ahora el ángel que está sobre él ha venido sobre usted. Sí. Y el ángel me dijo que lo vio, así me dijo, él se paró delante del ataúd, me dijo, y que hizo los honores. No al cuerpo, no, a la manifestación de Dios que estaba en él. Y ahora me dice, le toca correr la carrera. Usted fue siervo ahora es siervo de Dios a partir de este tiempo. Y que su pie será el carcañal de auxilio para, no todos, no, para el que del hoyo quiera salir. Otra vez, para el que del hoyo quiera salir. Habiendo recibido este mensaje en nuestro corazón,
Estoy seguro que más de uno allá está con inquietudes, con necesidades de oración y especialmente de acercarse más a Dios. Yo les invito para que ahí donde ustedes se encuentren, hablemos con el Señor y le digamos con estas sencillas pero profundas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo ahora, Señor, pongo mi vida en tus manos y te ruego que tú seas mi Señor y mi Salvador. Envía tu Espíritu Santo para que me ayude en este caminar cristiano y pueda yo superar todos aquellos desafíos que están haciendo que mi vida no cambie. Me pongo pues, Señor, en tus manos para que hagas una transformación en el nombre de Jesús. Si usted, mi querido amigo, hizo esta oración, si usted, mi querida amiga, hizo esta oración, puede estar segura que Dios le escuchó. Usted es hijo, hija de Dios, y pronto verá la respuesta de esta oración. Si tiene alguna consulta, alguna pregunta, déjenos sus comentarios y con mucho gusto le estaremos atendiendo.